Buenas, buenas tardes a todos. Continuando con el 11º Simposio de Ingeniería Eléctrica, panorama del sector eléctrico y desafíos futuros. En el día de hoy continuamos con el corte de actividades. Se han preparado un par de conferencias dictadas por expertos internacionales. Nuestra primera invitada es Niura Coaquira, que nos hablará sobre electromovilidad en Colombia, sus impactos en beneficios y evolución. Niura es experta en electromovilidad y desarrollo de negocios, administradora de empresas MBA, con más de 10 años de experiencia en la introducción y posicionamiento de compañías multinacionales en LATAM. Inició su carrera de movilidad eléctrica en China, en una de las fábricas más importantes de baterías y vehículos eléctricos, para luego liderar el proyecto piloto de taxis eléctricos en la ciudad de Bogotá y Medellín. Introducción de los primeros buses eléctricos en Colombia para sistemas de transporte públicos masivos y transporte privado. Participante activa de la mesa de trabajo que desarrolló la nueva ley de electromovilidad 1964 del 2019 de Colombia. Gerente de desarrollo de nuevos negocios en electromovilidad para industrias, logística y transporte urbano. Y sin más preámbulo, te cedo el pase, Niura, para que continúes. Adelante. Puedes compartir tu pantalla. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Primero les agradezco la invitación y con ello pues les voy a mostrar algunas gráficas y bueno, quisiera que sea muy ameno. No sé si puedan participar con preguntas, pero bienvenida a las preguntas en cualquier momento. Pues sí, como lo comentaba Edwin, les voy a hablar un poquito acerca del desarrollo y la evolución de la electromovilidad en Colombia. Antes quisiera comenzar con este slide. ¿Me confirman si ya están viendo la proyección? Yo creo que sí, ¿cierto? Sí, correcto, se ve. Perfecto. Esta es la proyección de vehículos eléctricos e híbridos, o como le llamamos plug-in hybrid, en Latinoamérica, donde podemos observar este ranking, donde vemos que está liderado por México, luego sigue Colombia y así sucesivamente. A Perú, pues tiene una proyección muy grande por cuál crecer, ¿sí? Y quería mostrar este slide precisamente porque podemos identificar las dos clases de vehículos, los vehículos 100% eléctricos y los vehículos híbridos o plug-in hybrid, ¿no? Entonces podemos ver que Colombia actualmente está liderando la electromovilidad 100% eléctrica, ¿no? El gráfico negrito, la barra negrita está demostrando la adquisición de vehículos híbridos. Aquí podemos ver también un poquito acerca de las estadísticas y el ranking de ventas, acerca de las 10 marcas que están liderando la transformación eléctrica en Colombia. Este dato no está actualizado, pero les cuento que a hoy o al mes de octubre las estadísticas estuvieron bastante buenas. El mercado de los eléctricos e híbridos creció en un 90%, ¿sí? Y si lo comparamos con el año, las cifras del año pasado crecieron en un 163%, y esto comprueba pues que inclusive en tiempos de pandemia ha sido mucho más provechoso o es digamos que ha sido un llamado de atención a la gente de no solamente enfocarse en la salud pública, sino también en la ambiental, porque notamos notoriamente que cuando se paralizó el transporte en los diferentes países latinos, el índice o el grado de contaminación disminuyó considerablemente. Entonces, eso ha hecho tomar conciencia a la gente de poder migrar a estas nuevas tecnologías. Datos relevantes acerca de los beneficios de la electromovilidad en cuanto a salud pública. Se tienen algunos datos de Colombia. Según el DNP, el Departamento Nacional de Planeación, los costos de salud asociados a la contaminación del aire urbano ascienden a más de 15.000 billones de pesos, equivalentes al 1,93% del PIB del año 2015, ¿no? Entonces podemos ver cuánto se podría ahorrar una ciudad como Bogotá, por ejemplo, en casos de muertes por contaminación asociada a la calidad del aire urbano.
Además, tenemos que mencionar que se tienen unos beneficios no solamente ambientales, sino también de reducción de CO2, de reducción de niveles de ruido, ¿sí? De decibeles de ruido y una mayor eficiencia energética. Aquí también podemos ver unas cifras de Bogotá y de Medellín, que actualmente también está liderando pues la transición energética del cero carbono. ¿Cuáles son los incentivos para la movilidad eléctrica en Colombia? Bueno, antes de pasar a este slide, aquí me parece que no agregué otra tablita, pero es muy importante mencionar que a pesar de que el costo inicial del vehículo eléctrico, el CAPEX, lo que llamamos el CAPEX, es mayor, puede ser el doble en el caso de los buses, de los taxis, de los autos, en el caso de los camiones puede ser inclusive el triple en CAPEX. Es importante que cuando queramos evaluar un proyecto con movilidad eléctrica podamos ver, analizar el TCO, el Total Cost of Ownership o el TCO de la electromovilidad, de la adquisición de flota de este tipo de vehículos. ¿Y cuál es el Total Cost of Ownership? Es la sumatoria del CAPEX y del OPEX. El OPEX, entendemos por OPEX a los costos asociados a la operación y el mantenimiento. Hay que tomar en cuenta que pues uno se puede ahorrar más o menos un 60% en mantenimiento para una flota eléctrica y un 70% aproximadamente en consumo. Entonces, este modelo o este análisis de TCO a un tiempo determinado, digas, llámese 10 años o llámese 15 años, por ejemplo, en el caso de buses, es el ejercicio que hay que hacer para poder tomar en cuenta la adopción de este tipo de material móvil eléctrico, ¿no? En Colombia, ¿cómo fue el proceso de inserción de la electromovilidad? Primero hay que hacer un cambio de chip, un cambio de conciencia acerca de la electromovilidad, conocer y romper los mitos que con ellos se generan en todo el mundo. Romper mitos de autonomía, de que no pueda subir pendientes. Ustedes conocen que Colombia es un país muy accidentado, ¿no? Medellín, la topografía es bastante accidentada y se tenía muchos temores y por eso se hizo muchísimas pruebas desde el año 2013, 2014, pruebas con buses, con taxis, con vehículos particulares, donde se fue tropicalizando la tecnología para que pueda cumplir con esta operación particular que es Colombia. Eso fue el inicio. El inicio fue poder traer proyectos pilotos como el de taxis, como el de buses, hacer el análisis comparativo de TCO y comparar que realmente el vehículo eléctrico sí es más económico que un vehículo a combustión, llámese diésel o a gasolina. Por otra parte, pues hay que tomar en cuenta que el gobierno forma o hace parte clave fundamental del ecosistema de electromovilidad. La electromovilidad, para que esto se dé en los diferentes países, hay que tomar en cuenta esto como un ecosistema. Un rol lo juega el material como tal, el bus, el camión o el auto, el vehículo, con todas sus particularidades. Otro rol juega la infraestructura de recarga, que siempre ha sido la pregunta, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Cierto? La infraestructura de recarga. ¿Quién se hace cargo de la infraestructura de recarga? ¿Qué tan smart es esa infraestructura de recarga? Y el gobierno, ¿cómo juega el gobierno? ¿En qué va a aportar el gobierno para que esta transición pueda ser más rápida? Las entidades locales y las entidades locales regionales o municipales, como le dicen en Perú, y las entidades nacionales. Es importante que haya una cohesión y se pueda elaborar una serie de documentos que puedan generar incentivos a la movilidad eléctrica. Pueden ser incentivos económicos o incentivos no económicos. En este caso, pues les proyecto un ejemplo que fue la ley 1964 del año pasado, de julio, donde se hizo una proyección, cuál es la meta tangible que tiene el país para poder saber cuáles van a ser las acciones y el plan de acción como tal de cada ciudad, de cada rol, para lograr esta meta, ¿no? En este caso, se tiene una proyección de tener 600,000 vehículos eléctricos para el año 2030, es decir, en 10 años ya no es nada, ya estamos muy cerca de ese plazo. ¿Dónde estamos? Ya se tienen actualmente ya más de 2,100 vehículos eléctricos, 100%.
y cuál es el desarrollo en COMPEX de crecimiento, ¿no? Para ello se dio incentivos como dar, por ejemplo, el 30% de descuento para los vehículos. El gobierno tiene que tener este mínimo de vehículos, perdón, no es un descuento, sino es una meta, tener al menos que las flotas de gobierno, de ministerios, migren a ser eléctricas dentro de los próximos 6 años, de que los vehículos para el transporte público el 100% sean eléctricos para el 2035. Esto para sistemas de transporte masivo, como lo son los BRTs o los SITPs o bueno, los sistemas de transporte organizados en cada ciudad. Que se cuenten con estaciones de carga. Es importante poder delimitar cuáles son las metas de infraestructura, además de revisar también la estandarización. Algo que ha venido pasando en Colombia es que ustedes saben, cada marca tiene diferentes tipos de conectores, que eso seguramente hablará, tal vez lo mencione mi compañero Francisco de México, pero básicamente es importante trabajar desde un inicio de manera organizada y planeada para que ojalá se pudiera tener una estandarización de vehículos y eso permite que las cargas, los puntos de carga públicos sean más eficientes y pueda abordar a cualquier marca de vehículos, ¿no? Y no haya inconvenientes. Los edificios también, la planeación residencial, las empresas de construcción ya deben incorporar dentro de su planeación el espacio o los puntos de carga. Se tienen descuentos también en el SOAT, SOAT vehicular, en el impuesto anual para el vehículo, ¿sí? Del 3.5% bajó al 1%. También se está pidiendo que el 2% de puestos en parqueaderos públicos o comerciales, por ejemplo, centros comerciales, sean exclusivos para eléctricos, ¿no? Como tenemos el espacio para discapacitados, también se tengan unos espacios públicos precisamente solo para vehículos eléctricos. Como incentivos no monetarios se tiene la exención de restricción vehicular de circulación, como le llamamos aquí en Colombia, la exoneración del pico y placa y el día sin carro. La ciudad de Bogotá, de Medellín y otras ciudades aplican este día sin carro en fechas determinadas donde ningún vehículo particular puede rodar, a excepción de los vehículos eléctricos. También tenemos otros incentivos importantes que, por ejemplo, son los beneficios tributarios. Estos beneficios tributarios se dan para fuentes no convencionales de energía. Y aquí se incluyó que se pueda hacer un descuento del IVA. Actualmente los vehículos eléctricos en Colombia no pagan arancel, 0% de arancel de importación. Para los híbridos sí pagan un 5%. Y como beneficio tributario adicional se puede llevar ese 5% a 0% y además para la adquisición de flotas vehiculares se puede aplicar a un descuento en el impuesto a la renta. ¿Cómo se hace eso? Se hace un trámite ante entidades de gobierno, la UME y ANLA, que es la Unidad Minera Energética, y el ANLA es la entidad ambiental, donde sustentas cuántas emisiones vas a dejar de emitir. Tienes que hacer un cálculo del total de CO2 que vas a dejar de emitir por el reemplazo a flota de cero emisiones y con ello obtener un beneficio de hasta el 50% de descuento en impuesto a la renta. Ese beneficio es bastante bueno, especialmente para las compañías, y esto te permite que el modelo financiero, el TCO, el Total Cost of Ownership, sea mucho más positivo. Tenemos normatividades locales, por ejemplo, en Medellín ya se lanzó el proyecto piloto de taxis en el año 2019, donde se le dio un incentivo a la movilidad eléctrica con un bono de aproximadamente $5,000, perdón, para los empresarios que quisieran migrar de tecnologías contaminantes a tecnologías 100% eléctricas. Hay todo un acuerdo, un decreto y un plan de desarrollo también para poder migrar los buses, por ejemplo, ahora todos los buses eléctricos que sean de gobierno, del gobierno de Medellín, del metro de Medellín, sean 100% eléctricos.
También se tiene una normatividad preferente para la ciudad de Bogotá. Hay un acuerdo distrital de movilidad eléctrica y otras tecnologías de cero emisiones directas de material particulado o PM, ¿no? Y allí se da un lineamiento y un plan estratégico donde comienza con pilotos el uso de vehículos, de bicicletas inclusive, eh, de para poder llegar a las metas que se están planteando según el Acuerdo de París, pues que Colombia se trazó como metas en este convenio internacional. También se tienen unas acciones en paralelo, por ejemplo, en el uso de scooters eléctricos, ¿no? Que también aportan a la mejor calidad del aire. En el transporte de carga hay mucho por hacer. Actualmente no hay una oferta tan amplia en Colombia de camiones eléctricos, sin embargo, ya el gobierno está trabajando para poder tener un proyecto organizado para que el transporte de carga sea bajo en carbones y en carbono y implementar ciudades sustentables. Esto se está aplicando para la ciudad de Bogotá, Manizales y Medellín inicialmente, y ya tenemos las primeras flotas de camiones 100% eléctricos rodando en las diferentes industrias, en las principales industrias de food and beverage, y también se está por implementar también por ejemplo, en camiones de aseo o de limpieza. Es un plan que se tiene y ya comenzó a partir del 2020, se hizo la proyección, el diagnóstico, y los proyectos demostrativos estarán rodando en el 2021. Las acciones en paralelo también en Bogotá, se tiene un proyecto de 43 taxis, se está trabajando en la masificación de estos taxis con un incentivo, ya se hicieron los estudios demostrando de que sí es viable, lo mismo para los vehículos del transporte BRT y el sistema integrado de transporte SITP. Precisamente ahorita se está haciendo una licitación, el año pasado se hizo una licitación de buses 100% eléctricos, de los cuales fueron adjudicatarios más de 370 buses que entrarán próximamente en operación, ya se están vinculando y ya comenzaron a rodar algunas unidades, y de aquí a diciembre, enero estará el total de la flota, van a ser 482 buses 100% eléctricos operando. Eso si le sumamos a los 65 buses que ya están operando en Medellín y los 26 buses que ya están operando también en la ciudad de Cali. Entonces, como podemos ver, hay un trabajo coordinado con gobierno y los incentivos que se les puede dar a la electromovilidad, y esto han permitido de que realmente la electromovilidad pueda despegar en Colombia, al igual que, por ejemplo, en los casos de Chile, también ya se tienen flotas, unas metas muy claras, que todo el Transantiago, todo el sistema de transporte de Transantiago sea 100% eléctrico. Este año creo que van a cerrar con más de 600 buses eléctricos. Y la idea es que este tipo de iniciativas se puedan replicar en Perú. Básicamente, pues esa es la presentación corta que les quería mostrar. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. ¿Aló? Sí, esperemos un momento a ver si los asistentes tienen alguna que otra pregunta. Vale.
Sí, aquí nos acaba de llegar una pregunta, buenas tardes. ¿Cuál ha sido el primer paso para promover la electromovilidad en Colombia? Gracias. De parte de Humberto Huanca. Vale, pues como lo iba comentando, digamos que el paso número uno fue adoptar tecnologías, hacer pilotos para demostrar que realmente funcionan. Yo creo que ese paso era para Colombia en el año 2012, 2013, pero en el caso de Perú, yo creería que el paso es diferente, porque como ya se tiene la experiencia de los países vecinos como Colombia, Chile, y ya no es un mito que la electromovilidad funciona para el transporte público, para el transporte logístico. Yo diría que para el caso peruano, el primer paso va a ser buscar esa integración, como les comentaba, la integración entre los diferentes actores, ¿no? Involucrar, yo olvidé cuando hablé de la integración, hablar de la academia. Es muy importante que las universidades, la academia puedan aportar también en conjunto con el gobierno estas políticas o esta serie de incentivos y desincentivos, porque también es importante mencionar, no solamente se le tiene que dar incentivos a la electromovilidad, también puede ser de que prohíban o que puedan reducir la cuota de buses o de taxis contaminantes en la ciudad, o por ejemplo en la zona centro, comenzar por la zona centro. Entonces, el primer paso para poder dar el salto a la electromovilidad, creería yo que en el caso peruano va a ser que hagan unas mesas de trabajo con todos los actores, invitando a los privados, a las empresas de energía, a la academia, ¿sí? A la academia, a las marcas que estén dispuestas y que ya puedan aportar con los pilotos que yo entiendo que ya Perú tiene. Perú tiene pilotos de autos, tiene pilotos de buses, ¿cierto? Entonces, poder usar esta data y poder llevarla a ver la factibilidad y la viabilidad. Es importante que sea un estudio comparativo de cuánto va a ser el ahorro si tú incorporas flota eléctrica, no solamente el ahorro económico en dinero, sino también el ahorro para la salud pública, ¿no? Entonces yo creo que ese es el paso número uno. Diego Pacheco nos pregunta, con la política implantada en Colombia, ¿cómo ven el cambio hacia vehículos eléctricos particulares y la infraestructura de carga residencial? Adicionalmente, ¿qué marcas de vehículos eléctricos tienen en el mercado colombiano? Perfecto. Bueno, ¿cómo ha evolucionado el mercado particular? Al comienzo habían muy pocas marcas, ¿sí? Y las autonomías de esos vehículos eran limitados, ¿no? Te hablo, en el año 2012, 2013, la mayoría de vehículos eléctricos tenían entre 80 kilómetros de autonomía y 100, 150 kilómetros de autonomía diaria, o bueno, no diaria, por carga, por recarga, ¿no? Entonces, eso, digamos que era al principio una barrera. Actualmente el mercado colombiano ya cuenta con muchas marcas, como creo que les mostré un ranking, pero básicamente están, por ejemplo, Renault es una marca bastante reconocida aquí en Colombia, tuvo plantas de fabricación, por eso que también se vende muy bien ese vehículo y están impulsando mucho la electromovilidad. Está la marca Hyundai, ellos han traído híbridos todavía 100% eléctricos, no los he visto, tienen un plan. Nissan, BMW, están marcas chinas, BYD, que está liderando el transporte básicamente público, pero ahora también está entrando muy fuerte al mercado particular, está Jack. Yo creo que la mayoría de marcas o muchas de las marcas ya se están incorporando al mercado colombiano. En cuanto a la infraestructura de recarga, sí ha sido complejo, o sea, ha sido una batalla de largo aliento. Se comenzaron con la carga pública, ¿sí? La carga pública para los taxis, para los vehículos particulares en las ciudades de Bogotá fue la primera, luego siguió Medellín, Cali y también se está incorporando, por ejemplo, en el eje cafetero, en Manizales, Armenia. Yo he tenido la oportunidad de viajar por todo Colombia, desde Bogotá hasta Cali, hasta Cartagena inclusive, sin ningún problema,
¿Por qué? Porque también ya los vehículos cuentan con un adaptador domiciliario. Además de tener la carga pública, tú puedes tener 3 tipos de carga. La carga domiciliaria, que es una carga de bajo amperaje de 3.7 kilovatios hora, entonces es una carga lenta. Puedes tener la carga mediana o semirápida de 22 kilovatios, que puedes cargar en 3 horas un vehículo, y esas las encuentras en las electrolineras. O puedes tener una carga rápida, ¿sí? Que puedes hacer la carga del vehículo en 1 hora, por ejemplo. Entonces tienes esa gama, diferente gama. En cuanto a electrolineras, todavía nos falta mucho. O sea, actualmente en Bogotá hay como casi 55 puntos de carga aproximadamente. En Medellín ya son más de 40, me parece, pero no son cargas rápidas, ¿no? En Bogotá sí se cuenta con cargas rápidas, y también hay otra compañía que es una gasolinera o una bomba, como una estación de bomba o gasolinera, como se le dice allá en Perú, un grifo, como se dice en Perú, que también está incorporando cargadores rápidos en las carreteras, ¿no? Es importante que también se haga ese trabajo porque mucha gente le gusta viajar, especialmente, pues sí, por carretera, y se requiere tener esos puntos de interconexión. Entonces, digamos que estamos avanzando y hay una planeación, pero lo más importante para que esto haya evolucionado ha sido de que el gobierno lo ponga por escrito como ley, que haya un mínimo X cantidad de estaciones de recarga rápida en las ciudades más grandes, ¿no? Entonces es importante hacer esa cohesión. Y bueno, aquí preguntan si cuentan con tarifa diferenciada para la carga de vehículos eléctricos. Bueno, si uno hace la carga en la casa, pues es la tarifa normal, la tarifa convencional que tú tienes en casa. Actualmente todavía no hay una ley clara para poder cobrar la energía, si hablamos de una estación de recarga pública. Es decir, cuando inició el proyecto de taxis eléctricos en el 2012-13, la energía se cobró por un tiempo, pero actualmente no se está cobrando. O sea, yo he viajado gratis, literal, por todo Colombia. Sin embargo, hay una modalidad de poder cobrar la tarifa as a service, como un servicio, como si fuera una cuenta, como si fuera un servicio como tal, que tú vas a parquear el carro y tienes que pagar un fee. Eso sí se está comenzando a implementar. La tarifa actualmente no tiene un subsidio. Si tú comparas la tarifa que recibes en la casa o por estratos, aquí se le dice estratos, estrato va del 1 al 6, tiene diferente tarifa. Lo que sí se está luchando y se está pidiendo al gobierno es que ojalá se le pueda o exonerar del IVA, ¿sí? Que exonerar del IVA, que en Perú es el IGB, los taxes, se le pueda exonerar o de pronto pueda tener algún tipo de subsidio. Digamos que el tipo de subsidio, yo no soy muy partidaria en tema de subsidio, pero de pronto el IVA sí sería muy interesante que se pudiera exonerar. Bueno, yo creo que son todas las preguntas que han habido. Más bien, muchas gracias, Niura, por compartir tus conocimientos allá del país Colombia. Muchas gracias de parte de todo PESUNI, de todos nuestros voluntarios, de toda la directiva. Y bueno, en breve, en unos días, te enviaremos el certificado a nombre de la sección Perú del IEEE. Muchas gracias por las experiencias. A ustedes, muchísimas gracias, y espero que ojalá se empapen y que puedan adoptar esta nueva forma de vida con electromovilidad, que créanme, les cambia la vida por completo, y espero que muy pronto se pueda impulsar mucho más en mi patria, porque Perú es mi patria, solo que llevo ya